Todos sabemos que nuestro querido Ramón se ha ido para arriba, al cielo, porque se había ganado los puntos suficientes para ello. La Asociación de Celedones de Oro quiere tener para tan gran persona un pequeño detalle de agradecimiento por todo lo que se merece. Así comienza Hau bizitza hau, se vive, el documental sobre Zape, Ramón Jiménez Martínez, uno de esos personajes de Vitoria-Gasteiz que forman parte de la galería histórica de la ciudad. Quien hablaba en este trocito de documentales, ya lo habrán reconocido, Chema Blasco, que tiene un papelazo en este cariño que le ha querido hacer la institución Celedones de Oro a Zape, vitoriano de 1924, de la calle Mateo de Moraza, un hombre que en días grises, nublados, no como hemos tenido esta mañana, que esto es meteorológico, en días grises y nublados de verdad, donde hacer humor era una hazaña que costaba cara, desafió a la tristeza y a la censura con chistes, con alegría. Y eso es mucho. Nos acompañan los autores de ese documental y el libro sobre Zape. Jesús Prieto Mendaza, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Pues catarroso, pero bueno, hay que decir que estamos bien. A la par, estamos a la par. Y nos acompaña también y vuelve al estudio para presentarnos otro de sus trabajos, en este caso el de Zape, Eloy González Gavilán. ¿Qué tal? Muy buenas, Eloy. Buenos días. Bueno, ¿cuándo, dónde, quién... ¿Cómo surge la idea de hacerle esto que hemos denominado cariño, detalle a Zape? Bueno, pues en Celedones de Oro a Zape siempre se le ha tenido en gran estima. Uh-huh. No debemos olvidar que fue uno de los más tempranos celedones. En el 65, ¿no? 1965. 3 años después de instaurarse el premio. Recuerdo además, y Javi Sedano podría certificarlo, recuerdo la última visita que hicimos desde Celedones de Oro a la residencia de Chaborricho, y que estuvimos con Zape, con Ramonchu allí, y con su familia, pues en momentos previos a las fiestas de 2018. Entonces el cariño por Zape es inmenso, y por eso se decidió que había que hacer algún tipo de reconocimiento a su obra, y qué mejor reconocimiento para un artista que ver reflejada su historia, su biografía, en un cortometraje, en un documental y en un libro. Esa fue un poquito la historia del porqué. Me decía Eloy, yo no soy de Celedones de Oro, pero te han echado el guante para este proyecto, ¿eh? Y yo, encantado, me he dejado. Te has dejado, ¿no? Para mí ha sido, vamos a ver, un honor el haber podido contactar con Celedones de Oro y crear este documental de este vitoriano tan buena persona, tan humorista, tan de todo, que nos hizo pasar unos ratos fenomenales después de las comidas, después de las tertulias, que iba y nos animaba con sus chistes, con sus cositas que tenía, que era un tío increíble. Bueno, eso lo dice Blocona, una de sus amigas en el documental. Carmen. Por encima de todo lo maravilloso que era el personaje y de todo lo que aportó en muchos ámbitos, desde la cárcel hasta el convento de las monjas de clausura, por encima de todo, ella mencionaba esa persona y ese amigo. Eso también es importante, ¿no? Sí, es que es curiosísimo. Precisamente a la hora de trabajar en el libro, te das cuenta de que la gran obra de Zape ha sido y es reconocido por sus paisanos. Cuestión está harto difícil. Vitoria no es una tierra no es fácil, en la que ser profeta en ella sea en absoluto fácil. Pero es cierto que a la hora, por ejemplo, uno de los capítulos es anécdotas de Zape.
Bueno, pues realmente gran parte de la obra artística de Zape no está en su participación en la Vuelta a España o en actuaciones televisivas o en actuaciones en eventos. Gran parte de la obra de Zape está en, como decía él, que era el artista de la BBC, bodas, bautizos y comuniones. Está, como decía Eloy, en aquellas cenas de amigos, en aquellas bodas, en aquellas reuniones parroquiales, en aquellas reuniones de sociedad gastronómica o en la calle. O sea, el mayor anecdotario de Zape no está en ese libro, que es una pequeñísima muestra. El mayor anecdotario de Zape está en cada uno y cada una de los vitorianos y vitorianas que le han conocido, que tienen todos, absolutamente todos, un chiste, un chascarrillo y una anécdota o varias que contar de Zape. Oye, dicen que eso lo heredó de la abuela. Sí. Que la abuela tenía el chiste diario y que él también soltaba el chiste diario, sí, ¿no? La abuela y su madre. Su madre también, Carmen, como nos decía en el documental Eloy, Jimmy, uno de sus hijos, también tenía un sentido del humor impresionante, pero debía de ser la abuela Millana, la cacharrera, la que era, vamos, de un desparpajo y de una alegría impresionante. De hecho, pues todo el mundo le pedía que hiciese una parodia, algún gag. Entonces, posiblemente Ramón heredó eso de su abuela y también de su madre. Ajá. Bueno, a la hora de conformar el documental, y ahora vamos a ir buceando un poquito en las historias que cuentan en el documental y también que contáis en el libro, habéis tirado de gente muy cercana. Hablábamos de Carmen Blocona, pero esta Chema Blasco, al que le dio la alternativa precisamente, bueno, me contaba en el Círculo Vitoriano un día que le dio una nariz, le pegó un respingo en el culo y tuvo que salir a su primera actuación como payaso, Chema Blasco, ¿no? De la mano de Zape, y esa gente muy cercana, ¿no? Como José Mari Sedano, Javier Sedano, mejor dicho, colega de profesión, ya saben, periodista de la ciudad, que también aparece y que ahora está documentando esta entrevista, por cierto. Habéis tirado de toda esa gente muy cercana y de su familia, evidentemente. Claro, es que por supuesto había que coger gente cercana que nos diese documentación para poder realizar este documental. Nosotros empezamos, si te acuerdas, Jesús, un día que nos reunimos en el centro, de mayores de la Coronación, pues empezamos allí la primera tertulia. Oye, ¿podrías hacer esto? Faltaría más lo que haga falta, y más, como he dicho antes, para este vitoriano ilustre. Y empezamos a hacer un guión entre Jesús y yo, y le dije: preparación, nudo y desenlace. Y me lo clavó. Te lo compró. Me lo clavó. Te lo compró y te lo clavó. El amigo Jesús. Empezamos a coger, después de tener el guión, empezamos a recoger documentación, fotos, y etcétera, etcétera. Y poco a poco, pues, hemos ido con muchas horas, sí, haciendo ahí este documental. Que ese mérito es de Eloy exclusivamente. Bueno, tanto todos, en el libro como en el documental aparecen unas fotografías y unas imágenes preciosas de la ciudad que también nos hacen repasar la historia. Incluso hay una anécdota sobre la banca. Eso es. que es maravillosa. Bueno, vamos a conocer, y además el libro se inaugura con eso precisamente, el primero de los capítulos, quién era este hombre, quién era Ramón Jiménez Martínez. Decíamos, nació en plena dictadura de Primo de Rivera en 1924, en una familia que tenía una sastrería. De hecho, aparecen fotos de la sastrería en un sitio, bueno, al ladito de la balconada de San Miguel, que ya no existe, que es claro, una preciosidad de recuerdo, y empezó a trabajar muy joven de botones en el Banco de Vitoria, toda su vida allí. Hay una foto en el documental y en el libro de que está pegando un cartelito en el Banco de Vitoria, en la fachada del Banco de Vitoria. Ajá. Años muy difíciles. Pues sí, decías que nació en la dictadura de Primo de Rivera, pero las dificultades no desaparecen, porque fíjate, después le tocó vivir pues la guerra civil y la posguerra. Lo que comentabas antes, Delia, años oscuros, años grises, años difíciles, años de censura, pero precisamente Zape lo que puso fue una nota de color en aquellos años que imagino podríamos dibujar en blanco y negro, ¿no, Eloy? Para un cineasta como tú. Sí. Entonces, Zape lo que intentó fue poner
alegría a aquellos vitorianos y vitorianas con muchísimas carencias de todo tipo y hacerles feliz. O sea, realmente Zape se ha dedicado a hacer feliz al que le rodea, pero es que daba lo mismo, porque te hacía feliz en el tranvía, te hacía feliz en la panadería, en cualquier lugar. Y tú destacas, bueno, todo el mundo sabe que, entre otras muchas cosas, Jesús Prieto es antropólogo. Tú destacas el papel importantísimo que tiene el humor en la sociedad, que muchas veces, y dices en el documental, esas personas que pasan por la vida haciendo reír, portando alegría, bueno, pues se miran como de reojo, ¿no? Tienen un cierto menosprecio social y realmente son la sal de la sociedad. El humor es uno de los bálsamos más importantes en una sociedad en cuanto a sanador. Y más en aquella sociedad. Hablamos de esa sociedad de los años 40, 50, 60. Yo nazco en el 57 y tengo hombre, son recuerdos muy borrosos, muy infantiles, pero recuerdo aquella Vitoria, ¿no? Aquella Vitoria con grandes dificultades. Recuerdo que los reyes pues no llegaban con lo que pedías, y recuerdo pues muchos silencios en mi familia. Muchos silencios, muchas cuestiones de las que no se podía hablar. Son recuerdos de niño, pero son recuerdos que tengo presente. Pero cuando llegaba el tío Ramón, porque mi familia, mi padre y Ramón eran muy amigos, entonces Ramón era el tío Ramón, pues cuando llegaba Ramón, pues estábamos deseando, porque ya llegaba la alegría, llegaba la chispa. Llegaba la chispa. También había momentos en que yo no quería salir con Ramón, pero me acuerdo que de crío íbamos los domingos a la pastelería Goya. Y me decía mi padre, venga, vamos con Ramón. No quiero ir porque entrábamos en la pastelería Goya y Ramón era tan bueno y tan pispireta y tan brillante para todo, que cuando llegábamos a la pastelería Goya entrábamos, se tiraba una aerofagia sonora. Entonces se volvía y me daba una colleja y decía, mira el chivito que mal educado. Pasar de Caín. Y yo decía, joder, yo no quiero ir. Son las anécdotas de Ramón, es que son tantas y serían incontables, pero es que la alegría, el color que ponía Ramón en nuestras vidas, pues era o sea, que compensó el trauma infantil con el resto. Bueno, podemos decir que en 1947 comienza su vida artística. Antes había ido de voluntario a la mili, 3 añazos de mili allá en la frontera con Francia. Allí descubre el mundo euskaldun y es precisamente donde se inspira para conformar su primer personaje, Ramontxu de Aramayona. Que bueno, pues iba calado con su chapela. Bueno, el Zape siempre iba con su chapela, calado con su chapela y bueno, fue un poco en teatros y en su primer personaje, ¿no? Bueno, el primer personaje empezó de payaso con Zipi. Con Zipi. O sea, fue primero esa época, la de Zipi. Zipi Zape. Zipi Zape. Y luego creó este personaje, pues estando en la mili, en Echalar. En Echalar, en el caserío de Echalar. Sí. Y allí, pues eso, aprendió algo de euskera, cogió algún detalle de lo vasco y creó el personaje de Ramontxu. Y hay algo que hasta en su lápida aparece, que aparece en el título del libro, que aparece en el título del documental, y que es esa frase, ese grito que identificaba muchísimo, bueno, absolutamente a Zape. ¡Se vive! Esta es su voz. Se vive. Esa es su auténtica voz. ¿De dónde viene esto? El se vive. Pues yo no sabría decirlo. Y hablando con Manoli, con su viuda, ella dice que es que de siempre el saludo de Zape, cuando le saludaban, Zape, se vive. Se vive, claro. Bueno, pues era el saludo de siempre. Es que tenía chascarrillos para todo. Entonces una de las formas de saludar era eso, pues se vive, oye, bien, mal, se vive. Pues una de las cosas que tenemos que averiguar, Jesús. Mira, ¿ves? ¿De dónde surge Ahí tenéis un reto. Tenemos un reto para averiguarlo. Aunque me imagino que ese secreto se lo habrá llevado Zape con él. Es posible. A la tumba. Sí, cuando su propia viuda Manoli nos dice que no sabe exactamente en qué momento no empieza a decir se vive. Pero vamos, es el grito que le acompañó y porque le conocen los vitorianos y vitorianas. Bueno, hacer humor era muy complicado. Lo he dicho, es complicado siempre, pero en aquella época era mucho más y evidentemente la censura existía y en una ciudad, pues eso, como la de Vitoria, en el círculo vitoriano tuvo un pequeño problemilla.
estuvo vetado un año, pero el tío vuelve después de un año porque le vuelven a invitar y él, con sus 13. Sí. Hizo muy bien. Hizo un chiste que no les gustó. Así se debe hacer. ¿Qué pasó cuando volvió al círculo un año después? Reinvitado. Pues que volvió a reiniciar siguiendo el mismo chiste que le habían despachado. Toma retranca. Toma candela. Toma retranca, ¿no? Como debe de ser. Una de sus actuaciones que más gustaba en aquellos tiempos, yo porque le he oído a mi padre, pero también en el documental lo expresa también Javier Cameno, etcétera, era la imitación de Franco. Ay, sí. Yo recuerdo en alguna comida familiar cómo imitaba al generalísimo y tal, ¿no? Y tal. Bueno, que Chema Blasco en el documental no lo hace tampoco nada mal, ¿eh? No, lo hace rememora ese momento que vamos a escuchar. Después de 3 años de guerra, 4 de posguerra y 5 de sequía ininterrumpida, las tropas españolas, cuando lo imitaba Paco. Cuando lo imitabas. Entonces, después de actuar en Santa Cruz de Campezo, recuerdo que teníamos una cena y en aquella cena asistía el gobernador civil de Álava. Y a Zape no se le ocurrió nada más que hacer lo que tantas y tantas veces había hecho, pero no con el gobernador por delante, coger un vaso al final de la cena e imitar a Franco. Y es que además lo calcaba. ¡Españoles! Y tenía una frase... Yo previamente, antes de que él dijese españoles y cogiese hacía la presentación de Zape, bueno, de Zape no, hacía la presentación, la conexión, para ser más exactos, con Radio Nacional de España. Imitaba, repetía las palabras que usaba el locutor de Radio Nacional de España para conectar con su excelencia el jefe del Estado. Y yo temblaba porque dije, de aquí nos meten en la chirola, pero bueno, el gobernador me acuerdo que se rió también y salamos el momento con limpieza, digamos. Cameno recordando la anécdota y Chema Blasco que no hacía nada mal. Bueno, Cameno tampoco hacía nada mal la invitación de españoles de Franco. Vamos, que el tío no tenía miedo, a la censura él trabajaba como darle esquinazo, de qué forma y tal, y se apuntaba chuletas. Por ejemplo, actuaba muchísimo de payaso en una escalera. Le gustaba mucho subirse a una escalera, ¿eh? De hecho, Manoli nos habla de que una vez se pegó un par de talegazos que casi se mata subiendo y bajando de la escalera, y ponía chuletas en los peldaños de la escalera para ir echándoles un ojillo. A la censura tenía que entregarle pues en fin lo que iba a decir, ¿no? Y él era una cuestión muy tonta, porque claro, en un artista que improvisa en todo momento, entregar algo era dificultoso, pero bueno, entonces él apuntaba determinadas cosas que no debía de dejar de decir en la escalera, o anécdotas como con la censura en la Vuelta a España. Eso es porque su hijo Ramón Jiménez Fraile recuerda con su madre una anécdota de la Vuelta Ciclista a España. Ramón cuenta además muy bien cómo se identificaba el censor, ¿no? Era muy fácil identificar al censor, era ¿no? el único que no se reía, el censor. Ya se lo había leído antes todo. En la Vuelta a España tenía previsto que el Gargantúa de Vitoria fuera a la vuelta y hiciese ahí una exhibición con los niños, ¿no? Y tal, que se tirasen por su boca, por el tobogán. Porque él fue humorista de la Vuelta Ciclista a España. Durante varios años. Humorista oficial. Y pues no sé qué ocurrió, que al final el Gargantúa no pudo desplazarse, no pudo desplazarse a Zaragoza. Entonces cuando le preguntaron, oiga, y el Gargantúa, dice, no, el Gargantúa no ha venido, total, como no se puede abrir la boca, eso fue lo que dijo, ¡pum!, multa gubernativa y prohibición de actuar. La multa la pagó Cerveza San Miguel. Pagó la multa. Eso lo recuerda también Manolita, su mujer, en el documental. Que debía ser patrocinador San Miguel de la Vuelta o algo así. Claro, San Miguel era el patrocinador. Por eso puso la pasta. Claro. Estamos hablando de la Vuelta Ciclista a España, pero estamos hablando de actuar en el mismo recinto y en el espectáculo donde estaba actuando, por ejemplo, Víctor Manuel o Urtain, que era una estrellaza en aquel tiempo. En aquellos años era el No Va Más, en el boxeo, efectivamente. Y actuaron allí Actuó con Víctor artistas, Manuel, sí. Y luego estaba de periodista, de locutor estaba... Cameno. No, pero no solamente con Víctor, o sea, actuó con gente muy, muy importante del mundo artístico español de aquella época.
Zape. O sea, era un hombre que se codeaba como artista, como humorista, a un nivel muy, muy elevado. Y luego, sin embargo, era capaz de ir a ayudar a los amigos, a los vecinos, de ir a visitar a los enfermos al hospital o a la prisión de Nanclares. Eso es lo que te iba a decir, que lo mismo estaba en una cárcel. A un colegio. Sabalza el otro día, con una fotografía que nos dio, es de una actuación en un colegio de Estella. En fin, el 90% de su actuación estaba dedicada de forma solidaria a los demás. Sí. Se apuntaba todo. De hecho, en el documental, y además tiráis de unas fotos preciosas de Querejazu, Así, sí. se le ve protagonizando una apuesta, en realidad, que al final terminó convirtiéndose, y porque los medios le dieron su bombo, en toda una hazaña. Eloy, rememora. Sí, efectivamente. Y eso se repitió 2 veces. Pues Sedano, que lo tenemos aquí, estuvo también, que está en las fotos esas famosas que dices de arriba del Gorbea. Pues estos hicieron esa famosa apuesta que no subía el famoso Citroën, que me parece que era un 5 caballos, creo que era un 5 caballos. Descapotable. Y además es que es curiosísimo, ese coche todavía lo tiene la familia Álava. Pues Vitoria 399 creo que era la matrícula. Pues el cochecito subió hasta arriba y ya ves que iba dentro del coche, del Citroën, iba Zape, iba el socio de Álava y alguno. Paraguas en mano abierto como Celedón. Y paraguas en mano. Lascaray, ¿no? Álava, Zape, y no sé si subió alguno más. Sí, montado. Creo que tú te acordarás. Y esto. Y ya ves que tenían que pasar por unos. Bueno, hay una fotografía. Por unos cachivaches de camino, no, que madre mía, yo no sé cómo pudo subir. Yo creo que Carlos Sainz hoy día no lo hace. No lo hace, porque con semejante cacharro subir al Gorbea por esos lugares de Dios, imposible. Yo pienso que le teníamos que decir a su hijo que lo de las escaleras ya lo ha hecho varias veces de aquí, Javier. Que subió, ese Citroën también subió las escaleras de San Miguel. Pues le teníamos que decir a Álava, a su hijo, a ver si intentaba hacer otra vez. Repetir el reto. Oye, de esta entrevista van a salir unos cuantos retos, ¿eh? Oye, pues mira. Pues sí. Y otro reto más. Antes de que nos cortes, a ver si algún oyente tiene imágenes de actuaciones de Zape, porque eso he echado en falta yo para hacer poder el documental. Hay muchas fotografías y además en el documental se menciona que a él le gustaba muchísimo dejar patente a través de documentos, a través de fotografías, las cosas que iba haciendo. Sí. Pero lo que no hay es película, ¿no? No encontramos, y pues tiene venga, que haber. Llamamiento oficial. Si alguien por casa tiene películas de actuaciones de Zape, que se ponga en contacto con la radio. Sí, porque ese documental lo podemos alargar para que quede mucho más documentado. Porque para mí, perdona Delia, las imágenes de la subida al Gorbea, que nos las ha cedido la familia Álava, pues para mí son encantadoras, aunque le falte calidad, pero es que son oro. Importantísimas. Bueno, que estábamos citados con Jesús y con Eloy, pero ha venido para sentar aquí, pues eso, documentar el asunto, porque es colega periodista. Ha venido Javier Sedano. Sedano, siéntate un momento, por favor, ahí, porque es que yo tenía un cortecito que he sacado, porque tú apareces también en el documental contando una de las anécdotas de Zape, pero si te tenemos en persona humana, como no te voy a preguntar a ti directamente. Bienvenido, caballero. Hola, gracias. Bueno, él es el que dejó la crónica preciosa sobre esa subida al Gorbea, entre otras cosas de Zape, y tú cuentas que hay muchas anécdotas, entre otras, un día que estabas tú con Zape ahí haciendo unas cuantas preguntas y le preguntaste algo así como: ¿tú has hecho incursión en el mundo del cine? Y él: sí, he rodado 4 películas. ¿Cómo estás enterada? Pues ¿y qué había de eso? Eso fue cierto. Mira, él me contó, yo le dije en una ocasión: oye, Zape, ¿tú has hecho alguna vez una película, cine? Y me dijo: sí, dice, yo he rodado 4 películas. Ahí va, ¿y cómo ha sido eso? ¿Qué títulos tenían? Porque no lo conocíamos. Dice: pues mira, yo estaba de monaguillo en la iglesia de San Vicente. Y el cura párroco me dijo: mira, Zape, coge estas 4 películas y las vas a llevar a la iglesia de San Miguel, que está debajo.
Y al bajar por las escaleras, las películas eran unos rollos muy grandes, que en aquellos tiempos eran así. Y al bajar las escaleras de San Bartolomé, dice, se me fueron rodando para abajo las 4 películas, se me cayeron, dice, y de ahí viene, pues eso, yo rodé 4 películas. Escaleras para abajo. Otro día también, en el Sanatorio de Leza, nada más llegar, nos recibieron, y yo solía acompañarle nada más en plan y yo no actuaba ni hacía nada de nada, nada más de acompañante. Y al llegar al Sanatorio de Leza, hombre, pues lo recibieron allá la superiora, quien fuese, ¿no? Y zape y tal. Y nada más llegar veo allá un reloj grande a la entrada del sanatorio, y le dijo, Sor Josefa, dice, ¿este reloj que tienen aquí en el sanatorio está bien? Dice, sí, desde luego. Dice, entonces, ¿cómo lo tienen aquí? Claro, si estaba bien, claro, en un sanatorio, ¿qué coño hacía ese había reloj? muchas anécdotas. En fin, y muchas de esas las recoge Ramón precisamente en este libro en el que se habla también de premios y reconocimientos. En el documental, además, está Ramón Jiménez Fraile, su hijo, recorriendo una gran galería en casa de sus padres, ¿no? Con Manolita, de premios y de reconocimientos. Y hay un momento muy bonito. Yo le veo al hijo emocionado ahí en el momento en el que cuenta que quizá el premio o la actuación más maravillosa de su padre fue precisamente el estar al lado de su madre, ¿no? Y dice unas palabras maravillosas. Le dedicó una fotografía a Manolita en su 27 cumpleaños, un 23 de agosto del 51, que decía así: a mi Manolita, Dios cuenta no nuestros años, sino nuestras obras. Estas nos seguirán cuando haga tiempo que terminaron nuestros años. Y efectivamente la obra de Zape sigue viva en el recuerdo de sus amigos, de su familia y de tantos y tantos vitorianos y vitorianas y alaveses que disfrutaron de su humor. Oye, el pasado viernes ofrecisteis el documental. ¿Cuándo vamos a poder verlo de nuevo? ¿Dónde tenéis previsto algo? ¿Y cómo conseguir este libro también? Le voy a preguntar a Jesús. Eloy, ¿cómo lo hacemos? ¿O Sedano? Bueno, yo creo que los Celedones de Oro tienen que comentarlo ellos. ¿Dónde lo pueden conseguir? El otro día, cuando hicimos en Dendaraba la presentación, ahí entregamos 250 libros, ¿sabes? Y todavía nos quedan algunos. A los Celedones de Oro se les va a invitar a que pasen por la pastelería Sosuaga, en la calle Diputación, por tener un sitio cómodo donde pueda la gente acudir a cualquier hora, claro, y cualquier día de la semana. Vamos a depositar allí y allí los podrán retirar. Muy bien. ¿Y el documental qué? ¿Habrá que alargarlo? ¿Habrá que proyectarlo más veces? Pues lo hemos dado, tiene mucho interés, nos lo pidieron también los centros socioculturales de mayores, y lo quieren a lo largo del año, quieren mostrarlo en todos los que sea posible, y será muy entretenido, muy bonito, porque además no es muy largo, dura 35 minutos. No, es muy rápido de ver, te va llevando, te va atrapando. Además está Chema Blasco en diferentes momentos protagonizando diferentes gags, que ha sido una colaboración maravillosa y anécdotas muy bonitas, ¿no? Que evidentemente no íbamos aquí a reventar el documental, pero cuentan una cosa preciosa sobre cómo eran las cartillas de ahorro en el Banco de Vitoria a principios del siglo XX. ¿Cómo se hacía eso? Bueno, pues tiene su enjundia, y lo cuenta además uno de los hijos de Ramón. Se lo cuenta muy bien Ramón. Sí, Ramón Jiménez Fraile. A mí voy a repetir, a mí lo que me emociona de verdad es lo de la foto y el texto de Zape. Luego en el documental, si lo habéis observado, que el locutor Otero, la voz, que es un chaval extraordinario, le dije, hazme un tono distinto como si... Y lo ha clavado. Por lo menos a mí, cada vez que pongo y reviso el documental, se te revuelve algo por dentro, ¿no? Nos queda un minuto. Creo que Jesús tenía algo por ahí. Sí, me indica Javi. Acércate un poquito más al micrófono. Vamos a leer. Hay una poesía que publicó Antonio Martínez de Marigorta, Antonov, en la revista Celedón, allí por los años 60, y que define muy bien el sentir y el ser de Zape. Por donde quiera que fui, el optimismo sembré, las sonrisas repartí y la alegría dejé. A sanatorios subí y a las cárceles bajé,
En teatros actué y la vuelta a España di. A los pobres consolé y al enfermo divertí. Y en todas partes dejé memoria alegre de mí. Me parece que es una forma muy bonita de recordar a Ramón Jiménez Zape. ¿Sabéis cómo lo vamos a hacer? Que también hay un momento del documental, los Celerones de Oro diciendo 1, 2, 3, el grito de guerra. Pues lo vamos a hacer así, además acompañados de Zape. A la de una, Se vive no está por ahí y Nerea no tenemos. Bueno, pues lo vamos a hacer nosotros. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Se vive! Sedano, Prieto Mendaza, González Gavilán, muchas gracias. Gracias.